Estamos de regreso en Mesa Testigo. Vamos a hablar con Lucas Galdeano, el presidente del Colegio de Abogados y también de Rosario y también candidato a convencional constituyente por la lista de Unidos para Cambiar Santa Fe, la lista que encabeza el gobernador Maximiliano Pugliese. Lucas, ¿cómo estamos? Muy bien, muy buenas tardes para todos. Gracias por venir. Bueno, a ver, elecciones de constituyente, estamos a menos de 15 días de elección histórica. ¿Te cae un poco la ficha de que vas a ser parte de un proceso histórico que hace 60 años que no se da en la provincia? Sí, me cuesta entender a veces lo que va a ocurrir, pero uno va recorriendo las propuestas y los interlocutores y realmente mucha gente te expresa en cierta forma el apoyo y sobre todo la enorme relevancia que va a tener las cuestiones que se decidan en esta próxima convención. ¿Qué clima estás percibiendo en la gente que conversa? Es lo que dicen en los distintos campamentos políticos, que se activó la campaña, pero que todavía la sociedad no se puso en modo electoral. Y bueno, es como que tarda un poco en corregir la impronta de lo que es la difusión en relación a la reacción de la ciudadanía en general. Está claro que hoy la agenda en general está tan cargada que por ahí las elecciones a convencionales cuestan insertarlas. Noto en los últimos días, sí, quizá una mayor preocupación, sobre todo coincidiendo en este mensaje. Es decir, no sabía que había elecciones, pero ahora veo que hay poca gente, pero ya el hecho de que muchos ciudadanos santafesinos te expresen eso quiere decir que están hablando de las elecciones, o sea que de alguna forma se empieza a conocer. Y sobre todo está muy bueno que todas las fuerzas políticas reivindiquen la importancia de la elección a convencional. Ese es un mensaje que de alguna forma se ha unificado y bueno, y tarde o temprano a la ciudadanía le va a llegar. Esperemos que más temprano que tarde porque falta poco tiempo, pero bueno, también es positivo que el debate y la compulsa de ideas políticas no se extienda tanto en el tiempo. Creo que es sano, que no sea un debate interminable y que todos puedan expresar sus pareceres, sus ideas, sus propuestas y que a corto plazo se vote y se defina. Lucas, uno de los caballitos de batalla de los libertarios es la eliminación del Senado, algo que quedó afuera en el debate de la ley de necesidad de reforma. Me interesaba tu respuesta política, pero también técnica, como abogado, a este planteo con el que va un sector de la oposición a la elección. Bueno, la técnica me parece aún más relevante que la política porque lo que se define el 13 de abril es la elección de convencionales, quienes van a tener dentro de las potestades que les van a ser asignadas un marco de debate. La propia Constitución de la provincia delimita en cuanto al formato de reforma que tiene, los temas que se pueden discutir y los que no, y es prácticamente unánime la posición en el sentido de que hay temas que no están introducidos dentro de la ley de necesidad de reforma que la convención no puede tocar. De hecho, la propia Constitución de la provincia, la del 63, que está vigente, dice que son nulos las definiciones que salgan del esquema del debate. El resto es forzar la letra de la ley y lógicamente no tiene asidero. Es decir, la convención no va a poder discutir la eliminación del Senado si quiere tener y sancionar una constitución que sea válida. Lucas, está claro que el debate de la constituyente hay un montón de temas, pero pensando en el ámbito más específico tuyo, el de los abogados, el ámbito de la justicia, ¿cuáles dirías que son los debates o inclusive las transformaciones más importantes que se pueden abrir a partir de la reforma? Bueno, son muchísimas. Creo que en las cuestiones institucionales lo que uno lee un poco de lo que va a ser el texto de la próxima Constitución es que realmente todo este cúmulo de consenso político, toda esta legitimidad política transversal, porque atraviesa varios partidos políticos que apoyaron la necesidad de reforma, se sintetiza en una redistribución del poder político en términos muy favorables para la ciudadanía. Es decir, aquellos sectores que tenían más concentrado el poder lo redistribuyen dentro de otros organismos políticos y la propia política en general también cede parte de su poderío a la ciudadanía. Y esto, que por ahí parece como una especie de dogmático o doctrina, uno lo lee en cada artículo. Es decir, la vocación está a decir, bueno, agarro todo este poder y en vez de concentrarlo en darle más poder al gobernador, más poder a los legisladores, más poder al poder judicial, lo redistribuyo. Y eso es muy sano
En el caso nuestro, que tenemos permanente contacto con los poderes del Estado, uno muchas veces ve y analiza que resulta dificultoso encontrar mecanismos de revisión de cosas que la burocracia, por ejemplo, cuando es absolutamente irracional o carente de sentido común. Eso necesita una actualización, una revisión, ideas más jóvenes. Eso está todo en la propuesta de reforma constitucional. Y yendo al caso concreto, lo que ocurre con el Poder Judicial, las revisiones que se están dando, el límite a la duración de los cargos en el Poder Judicial, la renovación de la Corte Suprema, que si bien hoy se está avanzando en relación a la ley que se sancionó recientemente, eso va a tener jerarquía constitucional. Se incorpora el Consejo de la Magistratura, que tiene una enormísima relevancia. Pensemos nosotros que con la Constitución vigente veíamos con muy buenos ojos cuando anteriores gobiernos se autolimitaban en el ejercicio de la facultad del gobernador de designar jueces. Acá el mandato va absolutamente en otro sentido, es decir, queremos un organismo que de manera autónoma, ante las vacantes, realice las propuestas. Eso genera una dinámica mucho más virtuosa en cuanto al servicio de justicia que se garantice con recursos humanos válidos y necesarios. Es decir, veo una mirada de toda la institucionalidad de la política al servicio de la gente. Por supuesto que eso después va a llevar mucho tiempo hasta que eso se materialice en que los nuevos protagonistas integren las filas del Estado en cada uno de los poderes, pero nuestra Constitución va a marcar el norte hacia lo nuevo, que es una mayor accesibilidad, mayor acceso a la información y, por supuesto, mayor transparencia, que para mí es absolutamente indispensable. Lucas decía que la Corte está en un proceso de renovación que se está completando en estos días. ¿Qué concepto tenés de los tres nuevos integrantes, de Baclini, de Zabalza y de Beder? Y bueno, ya lo hemos dicho, nosotros, yo particularmente de manera personal lo expresé, el apoyo a las tres figuras. Creo que reflejan quizá lo que viene. A ver, quizá lo que pasó el año pasado fue un poco una visión crítica de lo que había y la propuesta de ellos viene a reflejar un poco el deber ser para adelante. Creo que nos tenemos que concentrar en eso, en que la justicia se puede desempeñar de manera más eficiente, más coordinada con esta nueva mirada del Estado. Y yo no creo que sea un aspecto negativo decir que, bueno, la justicia en su momento se comportó de una manera porque era el mandato constitucional que tenía. Ahora tenemos un nuevo mandato constitucional que viene y la justicia se tiene que adaptar a ese mandato. Y estos nuevos interlocutores creo que están los tres muy a la altura. Ya estamos viendo nosotros algunos cambios que se van produciendo, por ahí no tan comunicables, menos en esta época de campaña, pero la justicia está viviendo algunas modificaciones de cuestiones que habían quedado no resueltas por variedades de motivos y que están empezando a verse en lo que es el servicio de justicia. Y la apuesta es justamente lo que viene, ¿no? Que realmente el servicio se preste de manera muy eficiente, mirando el rol de la actividad jurisdiccional de los jueces como servicio hacia la gente y todo el resto de los actores integrados en un sistema donde no haya un gran jefe del proceso como es el juez, sino que estemos todos al servicio de resolver la conflictividad social, que es un poco la mirada que viene en la justicia prácticamente de todo el país. Sin entrar quizás al detalle de cada medida, pero ¿cuál te parece que serían las reformas más importantes que tendría que encarar la justicia en los próximos meses, años? Bueno, nosotros tenemos un código procesal civil y comercial que está retrasado en relación a los modos de litigación. Necesitamos escribir reglas de prácticas que se están llevando adelante. Necesitamos una mirada en relación a la implementación de las herramientas tecnológicas que nos genere reglas claras del juego a todos, aprovechando la implementación de la tecnología. Nosotros saludamos muy favorablemente la implementación de la posibilidad de interacción remota, pero cuando uno analiza el ecosistema tecnológico detecta que realmente el potencial de la tecnología está muy subaprovechado en materia de justicia, lo cual redundaría en mayor productividad, en mejores tiempos, en mejores formas de litigación. Parte de lo que se nos reclama, como a todos los actores del Poder Judicial, es mejorar los plazos. Muchas veces yo siempre digo que nosotros tenemos una buena justicia, una justicia de calidad, pero es lenta. Eso es algo en lo que coincidimos prácticamente todos. Y bueno, tener una mirada de eficiencia, que la justicia mantenga calidad y que tenga una respuesta más rápida
es parte del gran desafío que se viene. Lucas, hablabas de la Corte. Te quería preguntar por la Corte a nivel nacional, que el gobierno, Milei, designó a 2 jueces por decreto. Uno asumió, se mancilla, el hijo no. Esta semana justamente una semana decisiva. Por eso, ¿cómo ves esto? Que el contraste quizás con Santa Fe, ¿no? Que se terminaron aprobando los pliegos en la legislatura, con el trámite Mari, a nivel nacional, bueno, hay una situación quizás de mayor excepcionalidad, inclusive forzando el límite de la regla, ¿no? Bueno, lo has dicho vos. O sea, en Santa Fe se dio un proceso absolutamente normal de designación, al punto tal que se cumplieron todos y cada uno de los requisitos del trámite normal. Y bueno, lógicamente lo que ocurre a nivel nacional no escapa al conjunto de todo el proceso de selección de magistrados. No nos olvidemos que hay una alta incidencia de vacantes en el Poder Judicial Federal, que si bien se rige por un procedimiento distinto, se demora en las distintas etapas, o en el Consejo de la Magistratura, o en la elevación de las propuestas por parte del Ejecutivo, o en el Senado en comisión, o en el Senado en plenario. Y con los ministros de la Corte pasó lo mismo. Nadie puede decir que la propuesta no fue elevada en tiempo y forma, porque sí lo fue. Nadie puede decir que el Senado actuó ágilmente, porque no fue así. Y bueno, y también es cierto que hace ruido que los jueces de la Corte sean designados en comisión. Eso es algo que no es el esquema ideal para un país que pretende exponer un esquema institucional sólido, pero tampoco escapa porque la facultad constitucional, aún con una interpretación extensiva o amplia, existe o existiría. Entonces, bueno, entramos en un debate donde no es ilegal la designación, pero bueno, lógicamente entiendo yo que es necesario que exhortemos a la política a resolver estas cuestiones, porque lo natural hubiese sido que los pliegos se rechacen o se aprueben. Y lo ideal hubiese sido que si se rechazan hubiese habido una nueva propuesta. Ahora también el Senado en este punto tiene que estar un poco a la altura de dar el debate, porque también entendemos nosotros que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene un gran atraso en la tramitación de causas y ahora tiene un juez y medio en comisión. Es decir, tenemos que evitar que estas situaciones transitorias estén resolviendo la vida institucional del país. Lucas, te hago la última. Hablabas de la justicia federal. En los últimos días se está discutiendo mucho a partir del caso Bailac, el caso de Baudaña, el responsable de la ex AFIP, actual ARCA. ¿Cómo están viendo, como presidente del Colegio de Abogados, como una persona del derecho de la justicia, esta situación, como un juez federal en el ojo de la tormenta? Y bueno, preocupa. Esta semana hubo medidas concretas que se llevaron adelante por orden de ese juzgado. Y también volvemos a lo mismo, en ese aspecto es necesario que el Consejo de la Magistratura se expida, que es el órgano natural. A ver, un poco el mensaje que yo transmito y que transmite toda la comunidad jurídica es: cada situación conflictiva o problemática política vinculada con lo que es la administración judicial tiene un resorte legal que está vigente. Los protagonistas de esos resortes los tienen que activar, porque si no entramos en el régimen de excepción, que es este. En el caso no es sano para la vida en comunidad de la ciudad que uno de los jueces que está a cargo de la instrucción esté investigado. Se lo absuelve o se lo condena, por eso no puede seguir en esta situación provisoria. Y bueno, desde ya que la cantidad de causas tiene que llegar a un fin y de la manera más racional y rápida posible darle certeza a la ciudadanía de que la justicia federal tiene mecanismos donde se purga y se reivindica la necesidad de independencia y de imparcialidad de los magistrados. Lucas, gracias por venir hoy a Mesa Testigo. Muchas gracias. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.